Iván Kachanowski, muchas gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Me gustaría saber qué pasa con el mercado, qué está diciendo el mercado. El dólar está, el dólar blue muy volátil y está subiendo el riesgo país. ¿Qué está pasando? Porque después de la sanción de la ley base y del paquete fiscal, uno imaginaba que el mercado se iba a mantener calmo y optimista. Sí, a ver, desde luego que la sanción de la ley bases es una buena noticia. El mercado no se puso volátil porque se aprobó la ley, sino que pasó algo adicional de la ley, ¿no? Que puso más nervioso al mercado, ¿no? Porque la ley bases desde ya es buena noticia. Lo que yo creo que ocurrió es que el viernes, en la conferencia que hicieron Caputo y Bausili, ahí dieron la señal de que la salida del cepo quedaba para una tercera etapa, es decir, no se iba a encarar esa solución ya en el corto plazo, sino que el mercado empieza a decir, bueno, esto va a pasar o a finales de año o el año que viene. Y eso creo que al mercado no le gustó, ¿no? Entonces me parece que ahí hubo una reacción negativa por ese lado. Eso fue lo principal. Esta segunda etapa de la cual habla el gobierno, la primera duró 6 meses, la segunda no sabemos qué va a durar, pero ¿qué características va a tener? Bueno, la segunda etapa tiene como desafío tratar de quebrar más la inflación, es decir, ahora se va a estabilizar en 4 o 5%, hay que pensar qué esquema monetario vamos a hacer para que esto siga bajando. Ahí ya hablaron de emisión cero, así como hay equilibrio fiscal, quieren ir a la emisión cero, lo cual es desafiante. Y te diría que en esta segunda etapa hay que ver, bueno, qué va a pasar con la compra de dólares que se estancó, que también el mismo gobierno ya anticipó que de junio a septiembre se suelen perder reservas, es decir, que ahora se va a perder terreno. Eso también pudo haber asustado al dólar paralelo, al mercado cambiario, a los mercados. Y en el tramo final hay que ver cómo recuperar, ¿no?, esa compra de dólares. Entonces lo que me parece que se está mostrando y que el mercado puso nervioso es que en este nuevo esquema, en esta etapa 2, no está claro cómo se van a lograr los objetivos todavía. Y eso es incertidumbre. El gobierno se tendría que haber dado cuenta que cuando hizo caer abruptamente la tasa de interés, que aquel ahorrista que tenía dinero en el plazo fijo hoy quiere irse al dólar. Bueno, tengo entendido que había un debate interno ahí bastante interesante, sano, sobre a qué velocidad reducir la tasa de interés. Fijémonos que hicieron varias reducciones y el mercado cambiario no temblaba, estaba bien. Y bueno, llegó un momento que sí, que los ahorristas dijeron, bueno, no, a esta tasa prefiero irme al dólar, ¿no? Cuando se quebró eso, la señal fue muy clara, pero no fue solo la baja de tasas, eso coincidió también con que al principio no le estábamos pagando a los importadores, el pago a importadores se regularizó, entonces también empezaron a demandar dólares y pasaron las dos cosas, la baja de tasa y que los importadores empezaron a tener pesos para comprar dólar. Bueno, la consecuencia fue la subida del tipo de cambio paralelo, ¿no? Hay quienes sostienen que también los exportadores, en vez de liquidar sus dólares, sacan un préstamo que tiene una tasa baja y esperan para liquidar los dólares y pagan el préstamo en pesos. Totalmente, ¿no? Digamos, la cosecha gruesa casi no se liquidó, es decir, que se está liquidando lo justo y necesario, lo que necesitan, pero ahí hay dólares que todavía no han salido al mercado y porque esperan, ¿no?, una devaluación o que les bajen alguna retención, porque hoy para gran parte del agro no es negocio vender, ¿no? Entonces están esperando alguna condición que les sea más favorable. Y ahí, bueno, van a tener que negociar mucho con el gobierno a ver qué esquema se piensa, qué se va a hacer, porque desde el Ministro de Economía sigue dando la señal de que el tipo de cambio se va a seguir devaluando al 2%, eso al agro no le cierra, y el mercado descuenta una devaluación que el gobierno dice que no va a pasar, hablando de ruido que se genera en el mercado, ¿no? Porque tenés un gobierno muy firme diciendo no vamos a devaluar y un mercado que espera la devaluación. Tenemos que decir que el mercado se equivocó con Milei cuando no le creyó que iba a caer tanto la inflación, muchos se estoquearon y hoy están con mucho stock y demandando poco a las grandes empresas. La baja de la inflación sorprendió a propios y sobre todo ajenos. Es decir, era desafiante bajar la inflación tan rápido, por suerte se logró, obviamente con bemoles, hay algunos costos, pero la población te demandaba que baje la inflación como principal desafío y bueno, y se logró. E incluso gente que está en la vereda opuesta o que son adversarios políticos han reconocido que la inflación bajó más rápido de lo que esperaban, lo cual creo que ahí hay un éxito muy rotundo del gobierno en ese sentido, ¿no? Lo que hay que ver es que ahora la demanda de la gente va a mutar, porque va a empezar a dejar de ser, bueno, la inflación, porque va cediendo y puede que la principal preocupación pase a ser la corrupción, la inseguridad, ¿no? Entonces el gobierno tiene que estar atento a dónde mira la preocupación de la gente, ¿no? Digamos, porque siempre hay algo que te va a estar preocupando. Y la inflación parece estar cediendo a las encuestas.
Iván, para los que dicen qué va a pasar con la economía, si rebota con una vez, si va a tener la forma de la pipa como la de una marca de zapatilla o de Nike o como la U o como una L, ¿qué crees que va a pasar? Personalmente me imagino más bien una recuperación lenta, es decir, esto de una pipa de Nike. No creo que estén dadas las condiciones para una recuperación en B. El gobierno cree eso. Si el gobierno tiene razón, entonces va a ser mucho más sencillo seguir logrando el objetivo fiscal de que haya superávit fiscal a lo largo del año. Si la recuperación es lenta, esto va a ser más desafiante, con lo cual es crucial esta pregunta, ¿no?, de cómo recupere la economía. Yo me imagino una recuperación lenta porque la capacidad ociosa todavía es alta y no se están viendo muchos indicadores de que eso cambie. Y si no invierten primero localmente, las inversiones de afuera van a ser más cautas todavía. Iván, para que crezca un país necesitas exportaciones, inversiones, consumo interno y gasto público, cualquiera de estas cosas combinadas. Nada de esto todavía lo vemos con claridad. Bueno, ese es un poco el drama que tiene Argentina desde el 2010, ¿no? El PBI está estancado, ¿no? Y principalmente yo creo que no crece porque no se logran inversiones de largo plazo y de confiabilidad. Es decir, recién hablábamos de si la recuperación va a ser en B, en A, o U. Independiente de cómo sea la recuperación, al techo que vas a llegar es a un techo relativo que vos no podés quebrar, que es el que tenés del 2010. Si vos querés seguir creciendo, tenés que hacer las reformas estructurales y la ley base fue un primer paso, pero chiquito, ¿no? Digamos, porque si bien se aprobó y es muy importante como señal política, hay muchas cosas que quedaron afuera y bueno, la batalla se tiene que seguir librando. Pero si vos querés romper ese techo que no podés pasar, necesitas las reformas. El resto es acomodar la economía. Hay quienes ven con el ingreso de Sturzenegger al gobierno que va a ayudar a hacer los cambios estructurales y que algunos de los puntos del Pacto de Mayo que se va a firmar acá en Tucumán la próxima semana invitan a hacer estos cambios estructurales que son los más difíciles. Sí, claramente Sturzenegger va a trabajar en lo que es la reforma del Estado, que es súper desafiante, es algo que él viene trabajando hace muchos años, es decir, que esto lo está viendo. No nos olvidemos que la ley de ómnibus que trabajó Sturzenegger estaba pensada asumiendo que Patricia iba a ser la presidente, ¿no? Entonces, si eso hubiera pasado, en el Congreso por ahí hubiera habido más poder de negociación. Ahora tienen que adaptarlo a una realidad política de que hay más debilidad, ¿no? Entonces creo que el rol de Sturzenegger es clave para decir, bueno, estas son las reformas que tenemos que priorizar, primero conviene hacer esto, después esto, y en ese sentido es bueno que haya alguien que sabemos que está trabajando hace bastante tiempo el tema. Sí, ahora muchas de esas cosas van a tener que pasar por el Congreso y hay que ver qué tanto acompañan, ¿no? Porque me imagino que parte de la oposición va a decir, bueno, te acompañé con la ley base, ya tenés las herramientas, pero hasta acá te acompañé, ¿no? Hay una estrategia política atrás que hay que ver cómo sigue y va a depender mucho de cómo negocia el oficialismo con la oposición. Para sintetizar tu posición, vos decís, lo hecho hasta ahora está muy bien, se cumplió con el pacto que tenía Milei con el electorado, nos sorprendieron la caída de la inflación, pero hacia adelante hay solo signos de pregunta, no hay casi certezas. Hay desafíos, no hay certezas porque, bueno, están recién empezando a vislumbrar lo que va a ser el plan. Sabés que va a ser una competencia de monedas, sabés que quieren sacar el impuesto país, sabés que, bueno, el cepo vendrá en una tercera etapa, pero faltan las especificaciones concretas como la tuviste en la primera etapa de, bueno, vamos a hacer esto. Eso todavía no está, no quiere decir que no lo tengan pensado, sino que lo irán anunciando a medida que pase el tiempo. No nos olvidemos que recién hoy se reúnen con los bancos, el Banco Central tiene una reunión con los bancos para tratar el tema de los puts, que es muy importante, que esto puede generar un lío bastante de emisión monetaria. Y bueno, a medida de cómo se vayan dando estas conversaciones, iremos sabiendo más de esta segunda etapa. Cuando el gobierno dice que hay algunos salarios que le están ganando a la inflación, ¿esto se puede comprobar? ¿Es así? En los últimos 2 meses el salario medio le está ganando a la inflación. Ese dato es cierto y es bueno, ¿no? Obviamente. Te habla de la recuperación, de que la crisis empezó a tocar fondo y que viene cierta recuperación. Pero no hay que mirar solo el salario, sino también la cantidad de trabajadores y ese dato no es tan bueno. Entonces vos lo que estás viendo es que se recupera el salario, pero también que tenés más desempleados. Y vos lo que necesitas es que se recuperen las dos cosas si querés que el consumo se reactive. Si no vas a tener
menos gente gastando más, pero mucha gente que gastaba que no está gastando porque quedó desempleada. Y ese es el desafío, que este desempleo se revierta y no se agrave, ¿no? Y por el lado del gasto público, obviamente va a haber un poco más de gasto público por esta necesidad que hubo de acordar con las leyes, pero todavía no es significativo como para que ayude más a la economía. A ver, el Estado tiende a ser más ineficiente en su gasto muchas veces. Ese es el problema que tenemos de los últimos 25 años. Milei quiso llevar el gasto lo más chico posible. De hecho, los primeros meses congeló la obra pública. Y bueno, trató de pasar una ley de bases muy ambiciosa que no salió. Ahora salió con concesiones, y parte de esas concesiones y de esas negociaciones es que va a volver algo de la obra pública, ¿no? Lo cual eso le mete cierta presión al objetivo de tener un equilibrio fiscal a finales de año. Son muchas las variables que se tienen que mover para que esto ocurra, pero bueno, yo creo que el norte está claro y acá están los desafíos de cómo ir esquivando obstáculos o desafíos para llegar al equilibrio fiscal, ¿no? Bien. Iván Kachonowski, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a vos.